65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, todos. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, el 24 todos juntos. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Padre, te doy gracias por esta mañana. Father, I thank you for this morning. En cierta manera siento que hoy voy a predicar uno de los mensajes más importantes del cristianismo. And Lord, in a certain way, I feel I'm going to preach one of the most important messages of Christianity. Porque, Señor, es tan básico, tan importante que entendamos este mensaje Because, Lord, it's so basic that we understand this message para hacer justicia a quien tú eres y conocerte mejor. to know you better and to be righteous as you are. Y, Señor, te pido que toques el corazón de cada creyente aquí reunido, And Lord, I pray that you touch the heart of each believer that's united here. para que cada creyente, Señor, decida esta mañana que va a vivir para agradar a Dios. That each believer would decide this morning that they're going to live for God. Y, Señor, si alguien aquí está congregado que no es un creyente, que no está seguro que al morir va al cielo, And Lord, if there's anyone here that is not sure that they're a believer, they're not sure that where they'll go when they die, te pido que hoy los salves Lord, I pray that today you would save y them, que transforme su corazón that you would transform their heart, para que te conozcan como Salvador that they might personal. know you as their Lord and personal Savior. Señor, bendice el día de hoy tu palabra. Lord, bless today your word. Te lo ruego en nombre precioso de Cristo And I pray Jesús. this in the name of the Lord Jesus. Amén. Amen. Pueden You sentarse. may take your seats. Ahí en el libro de Génesis capítulo 5 nos habla de un Here's the book personaje of que se llama Genesis Enoc. 5. It speaks to us of a person called Enoch. Levante la mano, ¿quién había escuchado de Raise your hand Enoc? if you've ever heard of Enoch. Enoc. Ok. Enoc Enoch es el séptimo desde Adán. is the seventh from Adam. Eso quiere decir que Dios creó a Adán y a Eva God created Adam and Eve, y de ahí siguieron las and generaciones. then the generations continued. Podemos decir que Enoc fue la We séptima can say generación desde Adán. that Enoch was the seventh generation after Adam. Pero Enoc But Enoch es un hombre sobresaliente. is a extra special, you might say, person. Está en el Salón de la Fama de la Fe. He's in the Hall of Fame or Hall of Faith. En el capítulo 11 de Hebreos se Chapter menciona a Enoc. 11 of Hebrews, it mentions Enoch. La semana pasada prediqué acerca de Last week I preached Abel. about Abel. ¿Se acuerdan de Abel, hermanos? Remember Abel, right? Y algunos no se acuerdan porque prediqué por la tarde. Don't remember because I preached it Sunday night. No es en directo, hermanos. That's not a direct hit, but Pero prediqué por la tarde lo que predico por las mañanas. and Y quiero continuar con esos I want mensajes to de fe. continue with these messages about faith. Abel Abel vivió por fe lived by faith para adorar a Dios. to worship God, Enoc and Enoch vivió por fe lived by faith para caminar con Dios. to walk with God. Y vamos a ver, And so si Dios lo permite, we're la gonna see próxima as God semana a allows, Noé. next week we're going to see Noah. Noé vivió por fe, Noah lived by faith, trabajando para Dios. working for God. Entonces, cada personaje So each personality que here, está en each el person Salón de la Fama that is in this Hall of Fame, habla de una característica de nuestra vida diaria speaks of a characteristic in our daily en la que lives, podemos vivir por and fe. that which we can live also by faith. En el caso de hoy voy a hablar de In the Enoc. case today, we're going to speak of Enoch. Enoc, Enoch él caminó con Dios. walked with God. Note lo que dice Notice what it says versículo in 10, versículo 20. verse 20. Y fueron todos los días de Jared, All the days of Jared 962 were años, 962 years, y murió. and he died. y vivió Enoc And Enoch 65 lived años, 65 years, y engendró a and he Matusalén. had Methuselah. Y note lo que dice, And notice what it says. y caminó And Enoch Enoc walked con Dios. with God. Si hay algo que se If there's conoce de something Enoc, that is known about Enoch, es que él caminó it's con that Dios. he walked with God. También dice la Biblia que él Also, the pregonó, scriptures say predicó, that he preached as well. pero no es lo principal de la That's vida not de the Enoc. main thing about the life of Enoch. Enoc caminó con Dios. Enoch walked with God. Y dice la palabra de Dios The Word of que God says él fue el que engendró a that Matusalén. he was the one that begat Methuselah. Y después dice, engendró hijos e After hijas. that, he begat other sons and daughters. Y versículo 23 dice, y And fueron verse todos los 23, días in de all the Enoc days of Enoch,
365 for años. 365 years. Entonces, desde que Enoch nació hasta que So Enoch from when he was murió, born until the time that he died, Enoch vivió Enoch lived 365 años. 365 years. Que es interesante, pero ¿cuántos días hay en el año? But how many days are there in a year? Un año normal. Normal year. ¿Cuántos there son? are how many? 365. 365. Entonces podemos decir que So Enoch we can say that Enoch es el prototipo is the prototype de un cristiano que camina of con a Dios Christian that walks with todos los God días del año. every day of the year. Ahora, vamos al texto de Hebreos Let's go to ahora. our text here, to another place in Hebrews. Y ahí en Hebreos vamos a ver lo que dice la Here in palabra de Hebrews, Dios let's notice what en the el Word of capítulo God says 11. in chapter 11. En el versículo 5 y In 6, verse 5 and verse 6, sígame con sus ojos, if you'll follow along, dice la palabra de Dios, it says here in the por Word la of God, fe Enoch fue by traspuesto faith, Enoch was translated, para no ver muerte that he should not see death, y no fue and hallado was not found, porque lo transpuso because God Dios. had translated him. Y antes que fuese traspuesto, Before his tuvo translation, testimonio he de had haber this agradado a Dios. testimony that he pleased God. Pero sin fe es imposible But agradar a without Dios, faith, it is impossible to please him. porque es necesario que el que se For he acerca a that Dios cometh to God crea que le hay must believe that he is, y que es galardonador de and that he los is que a le rewarder buscan. of them that diligently seek him. Enoch, hermano, fue traspuesto. Enoch was translated. Eso quiere decir que That means él fue trasladado de la he was tierra al translated cielo from earth to heaven. de una manera inesperada, de una manera Unexpected. súbita, una manera que no estaba planeada. And something rather that was not planned. Dios trasladó a Enoch de la God tierra al translated cielo him from earth to heaven. y desapareció y ya And he nunca más lo disappeared, vieron. and they saw him no longer. ¿Se imagina, hermano, Can you imagine la bendición de ser trasladado por Dios? blessing of being translated by God? Usted está aquí y de repente Dios lo You're here, and all traslada of a sudden you're translated. y ya no está, ahora está con No Dios. longer here, you're with God. Nadie se explica, nadie It can be explained. nadie puede responder las preguntas cómo, cuándo, it was done, por qué. when, why. Pero Enoch fue trasladado de la tierra al From cielo earth to heaven, y ya no lo vieron más. and they saw him no longer. Porque Enoch caminó con Dios Because Enoch walked with y God. porque Enoch agradó a Dios. Because Enoch pleased God. Pero sabe, hermano, que And you know, nosotros brother, algún día that we one day también vamos a ser we trasladados. also will be translated. Dice la Biblia, Scriptures en say, un abrir y cerrar de ojos, the twinkling of an a eye, la final at the trompeta, last trumpet, los muertos en the Cristo dead in Christ resucitarán primero, shall rise first, luego nosotros los que hayamos and we quedado which remain seremos shall be transformados called- con Él en el aire and called up together with para him estar in con the el air, Señor. to be with him forever. Así fue lo que pasó And con that is what Enoch. happened with Enoch. Enoch fue Enoch trasladado was translated en un abrir y cerrar de in the ojos twinkling of an eye de la tierra al from cielo earth to heaven, y él está ahora con and Dios. he is now with God. Pero la razón que Enoch fue But the reason trasladado that Enoch was translated es porque Enoch is agradó a because Dios. Enoch pleased God. Yo quiero predicar esta I'd mañana like to preach this morning cómo agradar a Dios por fe. how to please God by faith. Versículo 5 dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver He muerte should not see death. y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Because God had translated him. Y antes que fuese traspuesto, For before tuvo his testimonio de translation, haber he had this agradado a Dios. testimony that he pleased God. Pero sin fe es But imposible without agradar a faith, it is Dios, impossible to please him. porque es necesario que el que se For he acerca a that Dios cometh to crea que le God hay must believe that he is. y que es galardonador de los He que le is a buscan. rewarder of them that diligently seek him. La gran pregunta es, ¿por qué The great Enoch question is agradó a Dios? why did Enoch please God? La respuesta, ¿cuál es, hermano? And the answer is ¿Por la qué? Por la by fe. faith. Enoch agradó a Dios por la How fe. did he do it? He did it by faith. He pleased God by faith. Yo siempre había visto el versículo 6 separado de los demás I've always versículos. seen verse 6 kind of separated from the rest of the verses. Pero ahora entiendo que el But now capítulo, I el versículo understand 6 that verse 6 es is parte de la vida de Enoch. part of Enoch's life. Enoch Enoch agradó a Dios pleased God por su fe. by his faith. Pero Enoch agradó a Dios porque Enoch aprendió Pleased a caminar God con because he Dios. learned to walk with God. Y número uno, And number one, Enoch aprendió Enoch learned que Dios that es real. God is real. Dios es real. hermano. God is real, brother. Dios God no es como los ídolos. is not as idols. Vamos a ver Salmo 115, por favor.
Salmo 115. Psalm 115. Vea lo que dice versículo And 3. notice what it says in verse 3. Nuestro Dios está en los It cielos. says, our God is in the heavens. Todo lo que quiso ha He hecho. hath done whatsoever he hath pleased. Nuestro Dios es But our real. God is real. Nuestro Dios existe. Our God exists. Y nuestro Dios está ahora mismo en el And cielo. our God is right now in heaven. Y dice la palabra de Dios que nuestro Dios está ahora mismo en el Our cielo. God right now is in heaven. Y dice la palabra And the word says que los ídolos son plata y oro, that their idol are silver and gold, obra de manos de the work hombres. of men's hands. Hermano, a Dios nadie lo creó jamás. Brethren, nobody created God. Nadie creó a No Dios. one created God. Dios no es el resultado de la imaginación de un hombre. God is not the result of man's imagination. Yo sé que hombres pueden tener mucha imaginación, People can imagine a whole lot of stuff. pero nadie creó a Dios. But no hermano. one created God. Ustedes pueden ver You can see Superman Superman, for example, y todos los superhéroes. and all the superheroes. Alguien los creó, Somebody alguien los imaginó, Somebody imagined them, thought of them. pero a Dios nadie lo creó. No one created God. Dios existe God desde la exists eternidad from hasta la eternidad. eternity past. Dios es And verdadero. God is true. Dios es real. God is real. Dios no es And God un cuento. It's not just a story. Dios no es una God is historia. not just some tale. Dios no es una fábula. God is not, neither is he a fable. Dios But existe. God rather exists. Dios está vivo. God is Y alive. Dios es real. God is real. Y aquí vemos que Here Él no we es see como los ídolos. that he is not as idols. Vea lo que dice en Notice what it versículo says here 5. in verse 5. Los ídolos tienen It boca says más que they, or hermanos, idols have mouths, mas no but hablan. they what? They speak not. Usted puede entrar a una You can iglesia enter into a church donde tengan ídolos where en they los have pasillos, idols in the halls, o puede ir a lugares en las ciudades donde hay places in ídolos, cities where there's idols. y usted puede ver esos And ídolos. you can look and see Son those de madera, idols. They're of wood, Son de cerámica, they're ceramic, son de diferentes materiales, different materials. tienen boca, They've got a mouth, tienen ojos, they've got eyes, tienen they've nariz, got a nose, tienen oídos, they've got ears, tienen cuerpo, they've manos, got a pies. human, they've got a body and feet. Pero dice la Biblia But the scriptures say que Dios, that God, nuestro Dios verdadero, our living true God, tiene boca has a mouth, y Él sí habla, but hermano. he speaks. Nuestro Dios habla Our God speaks. y Él nos quiere hablar And todos he los wants to días. speak to us every day. Dios quiere que tú God sepas wants you to know que Él es real. that he is real. Dios quiere que tú God wants you sepas to know que Él existe, that he exists, que Él that he está en el cielo. is in the heavens, Pero eso no lo limita because de hablarte a ti y hablarme a mí. and because of that, Porque Él está en el cielo, no lo limita de hablarme a mí y because hablarte he's a in the ti. heavens, that doesn't limit him from speaking to me and to you. Y eso fue lo que aprendió Enoch, And that hermanos. is what Enoch learned. Enoch fue transpuesto porque Enoch agradó a was Dios. translated because he pleased God. Y no pierda Salmo So don't 115, lose your place there in Psalm 115. pero vaya a Hebreos Go 11. back with me to Psalm or Versículo Hebrews 6. 11 and verse 6. Dice, pero It sin says, fe es "But without imposible agradar a faith it is Dios, impossible to please him. porque es necesario que el que se acerca a Dios that he is, crea que, ¿qué, that hermanos? he is what? Que le hay. That he is. Dios existe. God exists. Él es. He is. Él está vivo. He is alive. Él está hablando He is speaking todos los días. every day. Y Él quiere hablarte a And ti, he quiere wants to hablarte a speak to mí. you and he wants to speak to me. Y la vida de Enoch And Enoch's life es la vida de un hombre is the life of a man que él caminó con that he Dios. walked with Y God. él oyó He la listened voz de to the voice Dios. of God. Yo me pregunto, hermano, And I wonder, ¿es Dios real para ti? is God real to you? Dios quiere ser real para ti y God para mí. wants to be real to you and to me. Dios no quiere ser el Dios Wants to be del pastor not just the God of pastor's o God. el Dios de mi Or papá, not just my dad's God. pero Él quiere ser, But he wants Tu Dios. to be your God. Él quiere que tú sepas He que Él wants you es to know real para that ti, he is real to you. que Él That he existe, exists. que Él That es he is. y que Él habla. And that he speaks. Y eso fue lo que And that Enoch is exactly what Enoch vivió. lived.
Enoch caminó con Dios walked with God porque él hablaba because todos los días con every Dios. day to God. Y Dios hablaba todos los God días con Enoch. spoke every day to Enoch. Bueno, ¿cómo habla Dios? Brethren, how does God speak? Dios no te va a hablar de una God forma is not going audible. to speak in an audible voice. Dios no habla así. God doesn't speak that way. Porque si Dios antes lo hizo, Yes, God in the ya past Dios no lo did it, hace. but God doesn't do it any longer. Por ejemplo, usted puede ver en el libro de Éxodo In the book 3, of Exodus in chapter 3, ahí vamos a ver el ejemplo de here we're going to see the Moisés. example of Moses. Éxodo capítulo Exodus 3. chapter 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. Notice what the Word of God says here. Dice la palabra de Dios The Word of God says, en el versículo 3. Entonces Moisés dijo, and Moses said, iré yo ahora I will now turn y veré esta aside grande and see visión. this great sight. ¿Por qué causa la Why the zarza no bush se is quema? not burnt. Y viendo Jehová When que the él Lord iba a ver, that he turned aside to see, ¿qué dice, hermanos? what does it say? Lo llamó Dios God called del medio unto de la him out zarza. of the midst of the ¿Y bush, qué dice, and hermanos? said what? Y dijo, And said, esto es, that is, hermano, brethren, Dios le habló a God Moisés spoke to con voz Moses audible. with an audible voice. y le dijo Dios God says to him, a Moisés to Moses, en el versículo in 3, verse 3, Moisés, he says, Moisés. Moses, Moses. Y Moisés oyó. And Moses heard. Y él dijo, And he ¿quién said, me habla? who's speaking to me? Recuerde, Moisés va a ver Remember, una gran Moses visión. is going to see a vision. Una zarza que está en fuego, He's going to see a burning bush pero no se quema. that's not burned up. Moisés se acercó, And Moses draws near. le llama la atención la zarza It's ardiendo. interesting to him, this burning bush. Y cerca de esa zarza, And when he gets near the bush, Moisés oye Moses audiblemente, audibly hears, Moisés, Moisés. Moses. Hermano, a mí se me paró el corazón. Brethren, my heart would stop beating. Pero yo creo que no dejaría a Dios que eso pasara, ¿verdad? But No creo que dejaría a Dios que eso pasara si but I yo don't believe oyera una God voz allowed it audible. to go on now to hear an audible voice. Pero note lo que dijo But notice Dios a what Moisés God said to Moses en el versículo in 5 y verse dijo, 5. no te acerques, He said, quita "Draw tu not calzado thine de tus hither, pies, put off thy shoes from thy porque el feet, lugar en que tú for the place estás, whereon thou standest tierra santa is es." holy ground. No solamente Dios dijo, Moisés, Moisés, God just didn't say, Moses, Moses. pero Dios le dio instrucciones God a also Moisés gave instructions to y Moses. le dijo, quita el He calzado de said, tus take off your pies, shoes, take off your sandals. quítate las sandalias, porque el terreno donde estás Because pisando where es you're tierra standing santa. is holy ground. ¿Se imagina, hermano, Can you imagine cómo se sintió Moisés? how Moses would have felt? ¿Cómo se sentiría usted And how you would have si felt Dios le hablara con if voz God had audible spoken to you with y le an dijera, audible por ejemplo, voice and said to you, for example, Joás, Joás? Joyce, Hermano, wow, qué impacto que Dios me hable. incredible that God would La, speak to la me. voz de Dios es, como voice dice of God, the scripture, el sonido de muchas it aguas, says, is as the sound of many como un waters, trueno, as thunder. pero también dice que But puede also ser como it un silbo says that it suave. can be as a quiet, quiet whisper. Y Dios quiere hablarnos, And hermano. God wants to speak to us. Y eso fue lo que Enoch And vivió. that is what Enoch lived Todos los días every day. Dios le habló a Enoch. God spoke to Enoch. Ahora, Enoch no tenía la Biblia. He didn't have the Bible. Enoch Enoch, le hacía como Adán y Eva le hacían. De alguna manera él hablaba Adam con and Dios. Eve, he spoke to God. Dios le hablaba a él. God spoke to him. Y él caminaba con And Dios. he walked with God. Es lo que dice el primer libro de Samuel, por favor, hermano. Samuel, if you will. Un poquito más adelante, primer libro de Samuel. 1 Samuel. Primer libro de Samuel y vamos al capítulo 1. Let's go to chapter 1. No, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo Chapter 3. 3, 1 Samuel chapter 3. Y dice la palabra de Dios. The word of God says here, Dice,
Versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. Primer libro de Samuel 3. 1 Samuel 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Versículo 4, léalo conmigo, hermanos, en voz alta, léalo conmigo. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, ¿qué, hermanos? Pregunta, hermanos, ¿el Dios que le habló a Samuel estaba vivo? El Dios que le habló a Samuel era un Dios real, verdadero. Hermano, ese Dios que le habló a Samuel es el mismo Dios en el que usted y yo creemos. Es el Dios vivo. Es el Dios verdadero. Es el Dios que quiere que caminemos con Él por fe. Por fe, hermanos, creer, dice la Biblia después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted y yo, si vamos a vivir por fe, tenemos que tener certeza que Dios me va a hablar a mí, que Dios va a hablarme a mí como le habló a Samuel. Dios me va a hablar a mí como le habló a Moisés. Y vivir con esa certeza, hermano. Si usted y yo dudamos, Dios no te va a hablar. Hermano, dice la Biblia pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es echada de un lado a otro. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios te quiere hablar. Dios es real. Pero Él quiere que tú tengas fe de que Él te va a hablar. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Como si hubieras oído una voz audible. Ahora, no quiero llevarlos a que se imaginen cómo te va a hablar Dios. A imaginar. Quiero decirte que Dios te va a hablar por la palabra de Dios. Dios habla por la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios hoy en día es la voz de Dios. Y Él quiere hablarte a ti personalmente. Es interesante. Yo leo la Biblia todos los días. He leído la Biblia varias veces, pero cada vez que la leo, algo parece saltar a mi corazón, a mi mente, como cuando iba caminando de niño en el campo. Iba caminando y de repente saltaba un chapulín. ¿Les pasó eso? Saltaba otro chapulín. Porque vivíamos en un lugar donde no había fraccionamiento, todavía éramos de las primeras casas. Había mucho campo. Y era normal ver chapulines, ver conejos, liebres. Liebres, no sé cómo se llaman las liebres. Liebres, ¿alguien sabe cómo son liebres en inglés? No, hare, I think it's hare. Y salía la liebre y el conejo y salían, y así, hermano, cuando usted lee la Biblia, Dios va a saltar algo en tu corazón y te va a hablar algo que tú necesitas oír, algo que tú necesitas en tu corazón para consolarte. Mi hermano, cuando yo paso por pruebas, Dios me consuela, me da palabras de aliento. Dios me habla por la palabra de Dios. Con la prueba que estamos pasando con mi hijo Daniel, Dios me ha dado palabras de aliento. Dios me ha dado versículos, me ha dado ánimo a través de la palabra de Dios.
Si no fuera por la palabra de If it wasn't Dios, for the word of God, honestamente a veces uno honestly siente que va a desmayar. at times I believe I'd be dismayed. Uno siente que va a aventar la toalla. One would feel rather they'd be Que ya no puede throw in the más. towel, that they couldn't do it any longer. Dice, ya me rindo, no puedo They said, I más, give up, renuncio. I give up. Pero Dios está vivo, hermanos. But God is alive. Dios está vivo, Dios es God is real. so alive and so real. Dios existe. God exists. El Dios de Moisés que le habló en la zarza ardiendo. Spoke from the burning bush. El Dios de Samuel que le habló estando él en el templo. While he was in the temple. Es el mismo Dios que te quiere hablar a ti y a mí. Y quiere que tú y yo caminemos con Él todos los días por fe. Y Él quiere hablarte porque Él es real. Because he is real. Dios habla por su palabra, God hermano. speaks through his word. No es como los ídolos. He's not as the idols. Tienen boca. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? The scriptures say, but what? Mas no hablan. They don't speak. Tienen ojos. They have eyes, No ven. but they don't see. Tienen oídos. They have ears, No but oyen. they don't hear. Tienen nariz, pero no huelen. Noses, but they don't smell. Porque no están vivos los Because they're not ídolos, hermano. alive. Pero Dios es el Dios They're vivo idols, but y our God verdadero. is the living and true God. Mire cómo Dios me habla, hermano. Le voy a dar un ejemplo cómo Dios me I'm habla. going to give you an example Estaba of yo God speaks to me. leyendo mi Biblia esta semana. I was reading my Bible this week. Y estaba yo en Jeremías And I was capítulo in 10. Jeremiah chapter 10. Ahora subí a Jeremías Open 10, your por favor. Bibles with me, if you will, to Jeremiah chapter 10. Dios sabía lo que iba a predicar hoy, ¿sí o no, hermanos? Did God know what I was going to speak about this morning? Yes or no? Dios sabía lo que iba a predicar hoy, God amén. knew what I was going to speak about, right? Amen? Yo no sabía todavía el día que leí la Biblia que iba a predicar hoy. When I was reading my Bible, what I was going to preach Sabía que today. iba a predicar de fe, pero no sabía cómo, ni cómo, de qué manera. I knew about faith, but Pero Dios not sabía. exactly how, but God did. Y Dios me habló este día con And God Jeremías spoke to me that day in 10:10. Jeremiah 10, verse 10. Dice la palabra de Dios. And it says here, Fíjese, notice this, Jeremías 10:10. Jeremiah 10, Mas verse 10. Jehová es el Dios But the que Lord is what? verdadero. The true God. Él es Dios que, He is hermanos, the what? vivo Living y God. Rey eterno. And an everlasting A su ira tiembla la tierra His wrath the earth shall y las tremble, naciones no pueden sufrir and su the nations shall not indignación. be able to abide his indignation. ¿Sabe qué hice? Do you know what I did? Encerré ese versículo en el número con un círculo chiquito. I put a circle and a number around the number of this verse, Y luego puse and then dos signos de admiración. I put two, what are signos de admiración? Exclamation points, gracias. Dos signos de admiración. Two exclamation points, Y luego abajo and then underneath como una that, boquita sonriendo. I put a little smiley face. Cuando Dios me habla, And when God speaks to me, hago eso en mi Biblia. that's what I do in my Bible, Porque digo, esto es inusual. because that's unusual. ¿Por qué Dios me hablaste de este versículo hoy? Why did God speak to me of that verse? Yo sé que today? estás vivo, I know He's alive. yo sé que I existes, know He exists. pero a veces Dios tiene But que at times, God recordarnos, has to remind hey, estoy vivo, say, hey, soy real, I'm real. existo, I exist. estoy I'm contigo, with you. te quiero I hablar. want to speak to Y you. fue lo que Dios hizo en mi And that's what God devocional, did in my devotions. sin saber que iba a predicar esta mañana de este tema específicamente. Without knowing that I was going to preach about this theme. Y estaba estudiando ayer, And I was studying yesterday. y Dios me recuerda, hey, God reminded me, hey, ¿te acuerdas do you remember lo que te hablé en tu what I devocional spoke to you in your devotions acerca de que yo estoy vivo? about the fact that I'm alive? Oh, sí, cierto, Yes, Dios. that's right, Lord. Y por eso lo estoy predicando. Because esta of that, mañana. I'm preaching it to you this morning. Porque Dios está hablando en mi Because corazón. God hermano. is speaking to my heart. Continuamente Dios And habla. continually God speaks. Yo no sé, hermano, Dios I don't know, no, brother, Dios but- Dios no sé cuánto Dios I habla, don't know pero how much God speaks. si Dios fuera como una dama, If God speaks like a lady speaks, like a una woman dama habla speaks, mucho, hermano. women speak a lot. Dicen que las mujeres hablan lo doble que los They hombres say hablamos. that women speak 2 times as much as men Si do. yo hablo 100 palabras, And if I speak 100 mi words, esposa puede hablar 200. my wife can speak 200. Y usted sabe a lo que me refiero, You know what ¿verdad? I'm referring to? Ahora, yo sé que Dios, Aguas, pastor. no, amén. Yo sé que Dios habla, hermano. I know that God speaks. Ahora, a veces Dios habla mucho, At times God speaks a lot. muchísimo, A hermano. lot. Y sabe, a veces Dios tiene que hablarnos más. But you know, at times God has to speak to us more. ¿Alguna vez has tenido tu corazón quebrantado? Have you ever had your heart broken? Estás pasando por una prueba, And you're going through a trial, te sientes con ganas de llorar, and you feel like weeping. te sientes desesperado You feel y no sabes qué hacer. forsaken. You don't know what to do. Dios te quiere hablar mucho. And God Amen. wants to speak to you Mucho. a lot. A lot. A ver, Dios te quiere hablar toda la noche. At times, maybe God wants to speak to you all night.
Porque Él está vivo. Why? Because He's alive. ¿Y sabe qué, hermano? And you know what, brethren? Dios está pensando en ti. God is thinking about you. Dios es tan real, hermano, God que is Dios so piensa real en ti. that God thinks about you. No tengo, bueno, sí tengo tiempo. La Biblia tengo tiempo. Vea lo que dice el Salmo 40, hermanos. That's what it says in Salmo Psalm 40. chapter 40. Salmo 40. Psalm chapter 40. Dice en el versículo, It says here in el versículo, ok. Segundo, hermanos. give me a second here. Al versículo 5. Verse 5. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con qué, hermanos. May, O Lord, No es posible, thy que wonderful dice, works hermanos, which thou hast to me and thy contarlos thoughts which ante are to ti. usward. They cannot be reckoned Si up yo before anunciara us. y hablar de ellos, If I no would pueden declare ser and que, speak of them, hermanos. they are more than can be numbered. ¿Qué enseña ese versículo? What's this verse teach? Dios está qué, hermanos. That God what is Dios está qué, pensando en quién, thinking about whom? en ti, en nosotros. Us. Dios está vivo. God is alive. Dios es real. God is real. Dios existe, hermanos. God does exist. Y Él piensa en ti. He thinks about you. Yo no sé tú, pero cuando I yo don't know pienso en about you, alguien, but when I think about someone, por ejemplo, pienso en mi for hermano, example, I think about my brother, agarro el teléfono y le and I llamo. pick up my phone and I call him. Pienso en mi I madre, think about my mom, le agarro el teléfono y le I pick up llamo. my phone and I call her. Pienso en alguno de ustedes, y ustedes saben que lo he hecho. Le hablo, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo sigue todo? Estoy orando por usted y le hablo. And I talk to you. Dios está pensando en And ti, God is hermano, thinking about you, brethren, todo el all tiempo. the time. Sus pensamientos no es posible enumerarlos porque It's Dios impossible to count them me ama y because piensa en God mí. loves me, He thinks about me. Él quiere hablarte. And He wants to speak Quiere to que you. camines He con wants Él. you to walk Quiere with que lo Him. agrades. He Hermano, wants you to please Him. cuando tú agradas a And Dios, when you please God, literalmente agradar a Dios to please God, quiere decir que tú le hagas a Él feliz. you make Him happy. Porque tú crees que Él Because existe, you que Él believe es real, He exists. You believe He's real. que Él That tiene He vida. is alive. Ahora todo lo que necesitas And para que Dios te hable that God es ir a la might palabra de speak Dios. to you is to go to the Word of God. Venir a la iglesia a escuchar predicación, hermano. Come to church, hear the preaching Es of the Word of importante God. It's escuchar important to predicación. hear the preaching of the Dios Word se of quiere God. hablar. God Amén. wants to speak to you. Dios se quiere hablar. God wants to speak. Ahora, número 2. Now, number 2. Dios tiene boca, nos God habla. has a mouth, He speaks. Dios tiene oído, hermano, God has ears, y nos oye. and He hears us. Dios te oye. God hears you. ¿Alguna vez has Have you ever sentido que Dios no te oye? felt that God is not listening, doesn't hear you? Si le dijera levante la mano al que If I alguna were vez to ha say, pensado, raise Dios your no me hand if está you've ever oyendo, thought that God's not listening to you. yo sería el primero a levantar la I mano. would be the first one to raise my A hand. veces pienso, At times I think Dios no me that está oyendo, al menos ahorita no me está oyendo Dios, God's not listening, al menos ahorita. at least right now. Pero así nos sentimos. But that's the way we feel. Pero déjeme decirle, hermano, si yo le hablo a mi esposa, That I've spoken to my wife, ¿me va a escuchar, sí o no? and Me she va a will oír. listen to me, is she going to Me va a listen? oír, porque está viva. She is, because she's Porque es alive, real, porque because she's existe. real, because she exists. Y así es Dios, And that's the hermano. way God is. Dios siempre oye, God always hears. siempre oye, He always hears. porque Él es real, Because He's real. porque Él está vivo, Because He's alive. porque Él And existe. because He exists. Dios siempre oye. God always hears. Ahora, no siempre nos va a contestar He's como le not pedimos always que nos going to conteste, answer pero Dios as siempre we nos va want him a to answer, oír. but He is going to hear us. Porque Él no es como los ídolos, Because He's not as the que idol. tienen oídos They y have no ears oyen. and they don't hear. Dios tiene oídos But y God Él does sí have oye. ears and He does hear. Y Él te oye todo el And He tiempo. hears you all the time. Ahora, no siempre And nos so da lo que queremos. He's not always going to give us what we want. Pero, amado hermano, Dear brethren, todos los días, every day, Enoch Enoch hablaba con Dios. spoke to God. Todos los días. Every day. Yo quiero animarte, And I hermano. want to encourage you, brethren. Habla con Dios Speak to God todos los días. every day. Todos los días habla con Dios. Every day speak to God Porque Él es real because He is y Él te real existe. and He exists. Y Él quiere que tú He creas, wants you to believe, que tengas convicción to have the y conviction, certeza the certainty que Él te está that escuchando. He is listening to you. Por eso Enoch Because of agradó a that, Dios. Enoch pleased God. Por eso Enoch fue Because of that, trasladado Enoch was de la tierra al translated cielo. from earth to heaven. Porque Enoch todos los Why? días Because hablaba con Enoch every Dios. day he walked with God.
Hay un ejemplo, vea lo que There's dice an 2 de example. Notice Corintios what it 9. says in 2 Corinthians in chapter 9. Y esto lo hago porque a veces And I've given this sentimos to you because at que Dios times no nos we oye, feel that God's not listening. o que Dios no contesta lo That que le God is estamos not pidiendo. answering as we're asking Him to. 2 de Corintios 2 capítulo Corinthians in 12. chapter 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Notice what the Word of God says here En el versículo, in verse. dice la palabra de The Word of Dios, God says here en in el verse versículo 8. 8. Respecto a lo cual 3 veces For this he rogado al I Señor besought que the lo Lord quite de mí. thrice that it might depart from me. ¿Quién rogó al Señor que lo quitara de él, que Asked quitara el the Lord that it aguijón? would depart from him. Pablo. Paul, right? Ahora pregunta, hermanos, So ask yourself, ¿Dios le quitó a Pablo el aguijón? did God No. take Paul's thorn in the flesh away? No. Pregunta, ¿pero Dios Ask, oyó a Pablo? Did God hear Paul? Sí, hermano. Yes, He did. Dios oye. God hears. Dios es real. God is real. Dios te oye todo el tiempo. God hears you all the time. Pero note lo que pasó, But dice la notice palabra what de happened Dios here in the Word of God. en el versículo It says in 9. verse 9. Y mira que, And he what? dicho, eso yo He said it to me. nunca lo había notado, I never hermanos. had noticed this Y me ha before. dicho, He has said it to me. yo simplemente I pensaba, always thought Pablo that pidió, quítame el Paul aguijón, asked, take this thorn away, y Dios no se lo quitó. and God didn't take it away. Y Pablo And then dijo, pues básame tu gracia. Paul said, okay, well, thy Pero grace is yo no sufficient. había visto But I never saw que Dios le dijo, that God said to him, bástate mi gracia. my grace is sufficient for thee. O sea, cuando Dios That is, no te contesta una When God oración does not answer your prayer, como tú quieres que Él te as la you want him conteste, to answer it, porque Él está vivo, because he's alive, porque Él es real, because he's real, porque Él existe, because he exists, Él te va a decir, he is going to tell you, ahorita no, not right now, ahorita no. not right now. No puedo contestarte esto I porque can't no answer es el that momento. because not right now. Dios nos va a hablar por su God's going palabra, to speak to us through his word. pero a veces Dios At pone times, nuestros